grabar en la computadora. Ahí ya está grabando. Bueno, los chicos que se conectaron más temprano, les contaba que hoy día tuve un día agitado, de loco, desde temprano, desde las 8:30 de la mañana, y ya estaba en Chile Express, pasé a entregar algunas cosas, a buscar otras. De hecho, ni alcancé ni a almorzar. Y eran las 7:50 y venía en un taco, no sé por qué había taco en el troncal. Creo que había algún accidente. Y faltando 2 minutos para las 8 estaba cerrando el portón y el Alexi me mandó, oye, manda el link. Así que yo quería mandar el link antes, pero bueno, acá estamos, po. No íbamos a suspender de nuevo el estudio bíblico, así que vamos a dar inicio al estudio bíblico. Y a diferencia, eso sí, de la vez anterior, tengo que ser sincero, no tengo diapositivas, se las voy a deber, pero eso no nos impide aprender a desarrollar el tema, que ustedes vayan haciendo preguntas, y creo que es mejor también ahora el ver las caras de los que están participando. Así que, Alexi, tienes buen internet ahí, ¿cierto? No se cae la conexión de ninguno. No, súper bien. Ya, qué bueno. ¿O se ve pixelado, no? No, se ve bien, por eso me llama la atención, porque hay 3 computadores o celulares conectados al Zoom y no se cae. Ah, Gracias a Dios verdad. aquí ya, sí, ya llegó la fibra Tengo, óptica acá, así que apenas llegó el segundo día, ya nos cambiamos de BTR. Era muy pero mala la señal. ya se cambió a Pastar o todavía no. No, sí, ya estamos con la de Movistar, que llegó. Tu Nosotros mundo, también tenemos Movistar. ya, no, anda súper bien, anda súper bien. Sí, tenemos Así 3 que, computadores, una tablet y los celulares que es de todos conectados igual al mismo ya, tiempo. qué bueno, qué bueno. Así que, bien chicos, iniciemos y me gustaría pedirle a la Anto, ¿puedes dar inicio orando, por favor? Ya. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, Señor Jesús, después de varias semanas, Padre. Gracias, Señor, por este estudio, gracias por la vida del pastor y de cada hermano que está aquí conectado el día de hoy. Gracias por la enseñanza que vendrá, Señor. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para poder recibirla, Señor, con entendimiento. Dejamos esto en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Gracias, Anto. Nosotros la última vez estuvimos viendo, no sé si vieron las repeticiones que la estoy subiendo al canal de YouTube de la iglesia, vimos y finalizamos Éxodo, se nos alargó un poquito Éxodo, la idea era originalmente hacer cada segmento bíblico dividido del Antiguo Testamento en una clase. O sea, yo quería hacer, por ejemplo, los 5 primeros libros en una clase, pero cuando estaba desarrollando Génesis, no, era evidente que no iba a alcanzar, y Génesis lo terminamos viendo en 2 partes, así que esperemos que ahora podamos terminar, o sea, iniciar y dar término al libro de Éxodo, que es el segundo libro que aparece en el orden canónico del Antiguo Testamento. ¿Qué significa éxodo? Literalmente significa salida. Pero si pudiéramos adecuar y cambiar el nombre de éxodo, podríamos llamarlo así como cinematográficamente el gran escape. El gran escape. Hagamos un resumen del panorama de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, hayan sido 7 días literalmente, o hayan sido 7 días representados, digamos, representando un tiempo indeterminado. eh, eh, Dios creó las cosas. Al 6.º día creó al ser humano y fue, digamos, lo mejor, lo más grande, lo más exclusivo y lo más perfecto de toda la creación. ¿Por qué? Porque el ser humano fue lo único que Dios determinó y apartó que fuera creado a su imagen y semejanza, lo que se conoce como el imago Dei, imagen y semejanza divina, la imagen de Dios. Nosotros representamos aquella imagen divina, no en un aspecto físico, literalmente, ni tampoco en algún aspecto intelectual, mucho menos, sino que
en un sentido de representatividad, de autoridad, de delegación de poder de parte de Dios sobre nosotros para que nos encarguemos de su creación, y también en un sentido espiritual, ya que poseemos también espíritu. Y la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Pecó Adán y Eva, ¿cierto? Obedecieron a la serpiente le dijo, así que Dios les dijo que no pueden comer de los árboles que están acá, y no, pues, no era eso lo que le había dicho la serpiente, sino que, o sea, Dios, sino que Dios le dijo, de todos los árboles pueden comer. Es como que yo dijera, como que Dios dijera, oye, este es el único libro que tú no vas a poder leer, Gustavo. Aléjate de este libro, no abra la tapa, no lea su contenido, pero de todos los demás libros que tengo acá, ustedes pueden comer y disfrutar. Entonces la serpiente fue astuta en el sentido que hizo creer a la mujer que Dios había dicho que de todos estos libros no podía leer uno solo. Ninguno podía leer, disfrutar de su contenido, tergiversando lo que Dios había dicho originalmente. El diablo ahí se entremetió. Sabemos lo que pasó, el hombre y la mujer pecaron, desobedecieron, y el Señor le había dicho, oye, si ustedes comen de este fruto del árbol de la ciencia y de la sabiduría, de cierto les digo que morirán. Pregunta, ¿murieron inmediatamente? No, no murieron inmediatamente, sino que al pasar los años terminaron muriendo, porque algunos dicen, no, que el hombre, eso fue una muerte simbólica, lo que ocurrió ahí. Pero cuando entendemos el concepto y el contexto que Dios estaba hablando a Adán y Eva, literalmente ellos deberían haber pagado por su pecado, haber muerto. Entonces es ahí el protoevangelio que lo hablamos, de Génesis 3, capítulo 15, donde va a haber una enemistad entre la simiente de la serpiente, la generación de la serpiente y la generación de la mujer, representada en Cristo. El hombre y la mujer salen del paraíso, se topan con esta tierra que hay que trabajarla, no como en el Edén, porque en el Edén se trabajaba y daba fruto automáticamente, pero por conclusión de lo que Dios le dice, cuando cae en pecado, Adán y Eva, esta tierra, con el sudor de la frente, te vas a ganar el fruto de esta tierra. O sea, si podemos empezar a especular, era una tierra muy bendita, muy fructífera en todo sentido. Ni siquiera habría quizás regarla mucho, haberla trabajado mucho. Bueno, aquí Pedro sabe mejor que yo el tema agrícola, porque hay partes donde hay que trabajar muchísimo la tierra, hay que matar eh, 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 componentes químicos que impiden que, no sé, que un viñedo pueda crecer y dar la uva, etcétera. Pasando el tiempo, ¿cierto? Adán y Eva tienen hijos, Abel y Caín. El mayor era Caín y el menor era Abel. Entonces nos topamos con esta ofrenda, ¿cierto?, de gracia que da Abel, que Dios la acepta, y con esta ofrenda de menosprecio que da Caín y Dios la rechaza. Y por celo y por contienda, ¿qué ocurre? Caín termina matando a Abel. Seamos lógicos. Imagínense esto. Sus padres eran Adán y Eva. Ustedes saben lo que Adán y Eva, sus padres, poseían: un paraíso, un lugar hermoso, un lugar donde no tenían miedo a ser devorado por un león, un lugar donde la tierra era tan fructífera y tan maravillosa, un lugar donde todo estaba sujeto a la autoridad del hombre, donde si el hombre le ordenaba a un elefante que se corriera más cerca de él para que le diera sombra y le dice, pero no me va a aplastar, el animal iba a entender, iban a estar ahí. Incluso hasta la alimentación cambió, porque originalmente se alimentaban de semilla y de planta. Posteriormente terminamos viendo ahí cómo cambia eso cuando se pierde el paraíso, y ya hasta la fauna cambió, aparecieron los animales, ¿cierto?, carnívoros, etcétera. Si nosotros oímos eso de nuestros padres, nosotros podíamos decir, oye, pero lo que mis padres tenían, yo lo quiero tener, yo necesito tener esto también. Pero ¿por causa de qué se perdió? Por causa del pecado.
O sea, yo me voy a alejar del pecado porque el pecado hizo que mis padres perdieran todo aquello. Si yo me alejo del pecado, me acerco a Dios. Es algo lógico, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en el corazón del hombre? Caín termina matando casi inmediatamente a Abel. ¿Y qué nos describe el libro de Génesis más adelante? Nos describen que la maldad del hombre era de tal manera, era tan abundante que todo pensamiento de su corazón que crecía, que se formaba, llegaba a un acto de pecaminosidad y era tan grande la maldad de la tierra que el escritor de Génesis, Moisés, nos dice, dándole esta emoción humana a Dios, dice que se arrepintió de haber creado al hombre. A tal nivel llegó el pecado que el escritor de Génesis se atreve a humanizar, a sensibilizar humanamente a Dios con esa frase, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre y mandó el diluvio. Todos pensamos que mientras el tiempo cambia, va evolucionando, ¿cierto? Las cosas van mejorando, se van poniendo de mejor manera, pero en el caso de aquella civilización fue involucionando a tal nivel de que si Adán y Eva pecaron por desobedecer a Dios, ellos llevaron una vida completa de pecaminosidad. ¿Qué ocurrió? Hubo un hombre distinto con su familia, Noé. Dios envía el diluvio y salva a Noé y a las especies, ¿cierto?, en aquella gran arca, que posteriormente en Génesis capítulo 10 y 9 vemos cómo la señal del arco iris es la señal de que nunca más el mundo iba a ser destruido por tal acontecimiento catastrófico. ¿Qué ocurre después? Llegamos a Génesis capítulo 3, donde hay un antes y un después. En Génesis capítulo 13, ¿quién aparece? Abraham. Y eso estuvimos viendo la vez pasada. Abraham, el hombre de Dios, un hombre que si nosotros pensamos en esto, no era hebreo, Abraham, no era judío. ¿Por qué? Porque todavía no existía la nación de Israel ni nada de eso, sino que era de la tierra de Ur, de los caldeos, nos dice la Biblia. Imagínense el corazón de ese hombre de dejar todo lo que poseían para seguir a Dios. Y si nosotros echamos a andar nuestra imaginación y vemos las civilizaciones que estaban ahí, la tierra de Ur, de los caldeos, también paralelamente en Mesopotamia existían los egipcios, y todas estas personas tenían algo en común, tenían en común el politeísmo. Ellos creían no en un dios, sino que en muchos dioses. Los egipcios sabemos, ¿cierto?, que es como la cultura de Mesopotamia antigua más cercana a nosotros, la cultura egipcia por Hollywood, las películas y lo que hemos aprendido del libro de Génesis sobre todo. Abraham, ¿qué habrá pensado, qué habrá creído él antes de que Dios se le presentara? Porque es difícil, imagínense, dejar toda la tierra, toda esta parentela, ¿cierto? Y yo de ti haré una nación grande, y todo aquel que te maldijere, yo lo voy a maldecir, y todo aquel que te bendijere, yo lo voy a bendecir. Abraham creyó al Dios vivo y verdadero, le siguió. ¿Qué ocurre con Abraham? Bueno, llega a una edad digamos, de mucha avanzada edad, donde Sara, su esposa, ya dijo, no creo que se la vieja, que se la pueda el viejito a una cierta edad, ¿cierto? Hablando netamente aquí, todos estamos, yo sé que también lo pasan, hijo, tápate los oídos. En educación sexual, imagínense, sobre los 90 años, que poder procrear, poder llegar, ¿cierto?, a esa edad, a formar, para no decir que suene feo, ordinario, un espermio correcto y un óvulo a esa edad es casi imposible. Pero aún así, Dios le concedió un hijo y su nombre fue Isaac. Ahora, antes de esto, Sara metió las patas porque dijo, no creo que quede embarazada, mi viejo ahí apenas se la puede, le voy a pasar a mi esclava. Y vemos cómo nace la rivalidad hasta el día de hoy en el Medio Oriente de Israel y las tierras, ¿cierto?, ahí de Palestina, que es un tema muy, muy serio, que viene también de una mala decisión. Ahora,
Isaac tuvo una mujer también llamada Rebeca, y Rebeca da a luz 2 hijos, Esaú y Jacobo. El mayor aborreció su primogenitura y el menor se aprovechó de ese aborrecimiento del mayor y se la robó, se la quitó, la obtuvo por un plato de lentejas. Vemos cómo Jacob tiene muchos hijos. Dios lo prospera porque Dios cumple su promesa, su palabra, y los multiplica, etc. Y vemos cómo tiene 12 hijos que finalmente iban a representar las 12 tribus de Israel. Ahora, José no está contada en una tribu porque José vino a ser, digamos, en descendencia, vino a ser suplido por Benjamín, que fue el último, finalmente, hijo que tuvo de la mujer que más amó, a pesar de las otras 4 esposas que tenía, que era Raquel. ¿Qué ocurre? Sabemos cómo hubo un tiempo malo en la tierra, como podríamos decir, de crisis en todo sentido, y Dios, para librar a su pueblo, para librar a los suyos, a esa simiente de la mujer que había estado, cierto, en Abel, pero Abel había muerto, entonces Dios da sed a Adán y Eva, y con el tiempo genealógicamente nos topamos con Matusalén, y Matusalén era el abuelo de Noé, y Noé dice la Biblia que tuvo hijos, cierto, 3 descendientes, y conectamos con finalmente Abraham, Isaac y Jacob, y de Jacob nacen las 12 tribus de la nación de Israel. José en Egipto, ya estamos en Génesis capítulo 35 en adelante, y vemos que Dios libra a su pueblo por medio de José, que manda llamar a su padre, a sus hermanos, a sus criados, a sus tierras, y quedan viviendo por favor y gracia del faraón de aquel entonces en una región de Egipto llamada Gosén. La tierra de Gosén, que era la tierra más fructífera de la tierra, de esa parte de la tierra de Egipto. Y el faraón tenía mucho favor y gracia por medio de José como intermediario. Y pasa el tiempo, y pasan los años, pasan 10, 20, 100, 50, casi 500 años, y llegamos al libro de Éxodo. O sea, entre el último capítulo del libro de Apocalipsis, no cronológicamente, sino en cuanto a contenido. Lo estoy explicando. Me distrae a la audiencia, por favor. Vete de aquí, por favor. Ya, anda a jugar allá. Vemos que pasan casi más de 400 años y ocurre esto de que, leamos, abran su Biblia en Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, versículo 7, dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, un faraón. Fíjense este detalle, que no conocía a José. Ese es el detalle importante aquí. No tenía idea por qué los hebreos estaban ahí en la tierra de Egipto. No conocía la historia de José, no conocía que José, que Dios usó a un hebreo, un esclavo, para salvar toda la tierra de Egipto, para, digamos, para empoderar a Egipto como una de las naciones más grandes de toda la región fértil de Mesopotamia. Este faraón no tenía idea de la historia. Y dice, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. O sea,
este tipo entra en miedo. ¿Por qué? Porque los hebreos se estaban multiplicando, eran tan fértiles las hebreas que empezaban a dar mucha luz. Entonces él dijo, oye, hagamos un censo y estos son mucho más que nosotros. No hay que hacer cosas que se levanten en contra de nosotros, nos quiten nuestras posesiones, etcétera. Se pusieron xenofóbicos, en otras palabras. Y resulta que mandó a matar a todos los niños varones que nacieran, ¿cierto? Hubo una masacre, un genocidio impactante en aquel entonces. Y una mujer llamada Miriam, una mujer llamada María, madre de Moisés, toma este bebé, lo mete en una canasta y nos dice la historia bíblica que se va por el río porque estaban matando a los hijos y llega hasta una princesa de la nación de Egipto. Disculpa, Sí, que me Dani. quedó la duda. ¿No era Jocabet, la Jocabet, madre de Moisés? a ver, mira, es probable que yo me esté traspapelando, pero lo vamos inmediatamente. Jocabet se escribe. Dame un segundito, a salir de la duda. Consiguió luz un hijo, viéndole. Mira, aquí dice que es una mujer de la tierra de Leví. Habla de su descendencia, pero no aparece el nombre. Bueno, lo vamos a dejar para después esa respuesta y verlo bien, ¿ya, Dani? Creo que sí tengo entendido que era ese y Miriam era la hermana. Sí, Miriam era la hermana. Ahora, yo estoy casi seguro, si no es María, creo que parece que, no, me estoy confundiendo con Marta y María del Nuevo Testamento, pero dejémoslo ahí, ¿ya? En pausa para Ya, poder... para continuar. exacto, sí, y buscarlo bien, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llama la gran escapada o el exilio o la gran salida? Porque los hebreos querían volver a esa tierra que Dios le había prometido a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y Jacob, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde Dios había apartado desde todas las tierras para que ellos se asentaran ahí, formaran un pueblo, una nación y pudieran adorar con libertad. Ahora, ellos se encontraron con el politeísmo. La nación egipcia era una nación que tenía dioses absolutamente para todo. Tenían una diosa de la fertilidad, tenían como dios también la luna, el río, las estrellas, etcétera, etcétera. Entonces, los hebreos que crecieron, imagínense, 400 años donde el papá tuvo un hijo, el hijo tuvo el hijo del hijo, el hijo del hijo, y más encima no había todavía ahí el método de la Biblia, ellos oralmente, de generación en generación, le hablaron de la promesa que Dios le había dado a su padre, Abraham, de generación en generación, escuchando que Dios había determinado una tierra para ellos, y de generación en generación, ellos también veían cómo aquella promesa, aquel pacto que Dios había hecho con Abraham, parecía ser bastante lejos, que estaba muy, muy, muy lejos. Ellos veían alrededor y veían que los egipcios los esclavizaban, ellos veían que los egipcios lo maltrataban y cada vez iba de mal en peor. Entonces ocurre este nacimiento milagroso de un pequeño ser humano llamado Moisés, que es milagrosamente rescatado de las aguas y es milagrosamente también puesto dentro del palacio. O sea, un hebreo creciendo como la alta sociedad egipcia.
aprendiendo de ellos, aprendiendo la historia de ellos, aprendiendo y educándose de la ciencia de los egipcios. Y todo esto para un propósito futuro. Entonces vemos aquí en el libro de Éxodo este nacimiento, casi que es milagroso. ¿Y dónde está, por ejemplo, el texto que pudiésemos destacar y resumir plenamente el libro de Éxodo? Tenemos dos. Éxodo capítulo 3, versículo 8. Cuando el Señor responde el clamor de los hebreos y dice en Éxodo 3:8, y he decidido para librarlos de la mano y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa. Saltémonos al versículo 15. Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, apuntando, ¿cierto?, a Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces vemos que cómo el pueblo creó, porque imagínense esto, que aparezca un hombre que... bueno, a todo esto, resumiendo brevemente la historia de Moisés, Moisés se topa con su pasado, se da cuenta que él fue adoptado, una teleserie turca casi, escapa, ve que están maltratando a un hebreo, un egipcio, y va y defiende al egipcio, pero se le pasa la mano que lo mata, entonces esconde el cuerpo, y él sale de Egipto, porque piensan que lo van a castigar con la pena de muerte por haber matado a un egipcio, y pasa 40 años en el desierto rondando de aquí para allá hasta que conoce a una mujer que se casa con ella y termina siendo un pastor de ovejas. Y es así que una ovejita se le pierde, se va a la montaña, se va al monte, y es ahí donde tiene este encuentro que describe Éxodo capítulo 3, un encuentro donde había una zarza que estaba encendida, que ardía, y a él le llamó la atención que no se consumía. Todo lo que arde se termina consumiendo, tarde que temprano, pero esto no. Entonces, él va y escucha la voz de Dios que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo. Alexis, levantó la manito. Sí, pastor, era más que nada para corroborar lo que decía la hermana acerca de la mamá de Moisés. Éxodo 6:20 dice: Perfecto. Amiram, que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabet, la cual le dio 2 hijos, Aarón y Moisés. Perfecto, perfecto. Ahí está, bien, bien Daniela. Tiene ahí una estrellita aparte. Muy bien, entonces Jocabet. Jocabet, yo creo, ¿no? Podría pronunciarse así quizás, Jocabet. Bueno, la madre de Moisés, que aparte fue la nodriza de Moisés, esas cosas que Dios hace también. Se fue al desierto y volvió con este mensaje, y volvió al pueblo. Y ahora imagínense la reacción del pueblo, la reacción que tuvo el pueblo. Cómo este pelagato que nadie lo conoce, que es pastor de ovejas, que va encima, es tartamudo, porque la Biblia nos dice que era más o menos pajaroncito para hablar Moisés, que era tardo para hablar. Y los estudiosos, claro, describen que era tartamudo y no era hábil en palabra. Imagínense, rondar 40 años en el desierto, lo dejó, digamos, así, porque él se crió en un palacio. O sea, él podría haber hablado de mejor forma, haberse expresado de una mejor forma, pero estas cosas que van sucediendo, y yo creo que muchos de nosotros también hemos cambiado, no somos los mismos hace 10 años atrás, por algún motivo que hemos vivido. Y quizás nos veamos como Dark, ¿cierto? No sé si alguien vio esa serie, 33 años más, creo que eran 33, sí, 33 años más adelante, y no seamos los mismos, y los 66 años más adelante vamos a ser otras personas con otra sabiduría, con otra forma de expresarnos, etcétera, por cosas que vamos viviendo, procesos que Dios nos va haciendo pasar.
Y resulta que Abraham llegó tardo de lengua. Imagínense, el ¿Gustavo? pueblo hebreo. Edgar. Sí, bueno, esa situación que vivía Moisés no era menor, pues. Claro, El tema de que él tuviera problemas en poder comunicarse genera problemas emocionales que de alguna manera le jugaban en contra para hacerse cargo y ser líder sobre todo, menos de un pueblo. O sea, de hecho, recientemente la historia ocurrió con Jorge VI, el rey de Inglaterra, que justo en plena Segunda Guerra Mundial era tartamudo y él se tuvo que hacer cargo de ese proceso y una de las cosas que justamente él temía era que no podía, tenía temor de comunicarse con el pueblo para poder llenarlo, ¿no es cierto?, de motivación y sobre todo a las tropas. Entonces no era un tema menor que Moisés haya tenido miedo en ese proceso. claro, precisamente. Y, y claro, hablando de eso, es ahí donde sale la imagen tan revelante en la historia de Inglaterra, bueno, del Reino Unido, el primer ministro, se me olvidó el nombre, Winston Churchill. Exacto, Winston Churchill. ¿Por qué? Porque había un rey débil, que el pueblo necesitaba una imagen fuerte de Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y aparece este hombre grande, sabio y que hablaba las cosas como hablaba, que después tiene que enfrentar a una reina, Isabel. Y con Moisés pasa algo muy similar, como decía Edgar. Marca, po. Imagínense, hoy en día en los colegios, el bullying que se le hace a los niños que hablan mal, a los que son tartamudos, a los que cuestan pronunciar, el desarrollo son, digamos, emocionalmente, socialmente, ellos son bien para adentro en ese sentido, hablando coloquialmente, no expresarse bien afecta y afecta bastante. Entonces, de hecho, Moisés le da la excusa a Dios, pues. Oye, le dice, pero ¿cómo yo, un hombre tardo de lengua, va a ir y va a hacer todo esto y me voy a parar frente a Faraón? ¿Cómo es posible? Entonces el Señor dice, oye, Moisés, dame un segundito. ¿Quién creó al cojo? ¿Quién creó al mudo? ¿Quién crea aquel que no ve y le da el poder para que se vea? Entonces ahí hablando también de la soberanía divina. Y vemos lo distinto de este Dios, de los hebreos, con los dioses paganos, en el sentido que lo podemos estudiar. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, Moisés, nadie lo conocía, se enfrenta a un pueblo que estaba acostumbrado a escuchar de una promesa, pero que ya no creía mucho y se habían olvidado de Dios hasta que volvieron a clamar. Entonces, ya, pues, ¿cómo sabemos que el Dios que tú hablas por él es el Dios verdadero? Po? A ver, ¿qué ocurre? Y vemos las señales más grandes de parte de Dios hacia la humanidad en la historia del Éxodo, en la historia de la liberación del pueblo judío. Vemos cómo el agua se cambia y se transforma en sangre, vemos cómo también caen bolas de fuego del cielo, las plagas de rana, de langostas, vemos también, y la última gran plaga, el ángel de la muerte pasando por las aldeas de Egipto, y vemos este Dios que sí se comunica a diferencia de los dioses de Egipto que no se comunicaban. Los dioses, las deidades egipcias, eran deidades que se podían ver, que se podían tocar, pero que no podían hacer milagros ni comunicarse a su pueblo. Pero vemos el Dios hebreo que no se puede ver, que no se puede tocar, pero sí se comunica y provoca maravillas y milagros tras maravillas y milagros. Desde que ve Moisés esa zarza que arde, que ya es un milagro porque no se está consumiendo, hasta algo tan grande como que fuera capaz de abrir, de partir en dos un mar, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que más adelante vemos que cuando el pueblo marchaba de día,
colocaba una columna de nubes para que el sol en el desierto no los matara, y de noche una columna de fuego para que no muriesen de frío por las temperaturas bajas. Entonces vemos cómo existe esta gran diferencia, y por eso el apóstol Pablo, cuando habla en el Nuevo Testamento y cuando habla a otras personas como los atenienses y les dice, y le da este título a Dios, el Dios vivo y verdadero. Y esa es la gran distinción del Dios del cristianismo también. El Dios vivo y verdadero, el Dios que se comunica, el Dios que habla a su pueblo, el Dios que envía a profetas, el Dios que envía, ¿cierto? Que levanta reyes y que quita reyes, el Dios que envió a su único hijo. Vemos que es un Dios activo, no es un Dios que no toma participación en cuanto a su creación. Ahora, cuando se escribe el libro de Éxodo, se escribe entre el año, para que lo puedan quizás anotar, 1445 antes de Cristo, hasta el año 1405 antes de Cristo. ¿Quién es el autor de esta obra? Bueno, el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el que la escribió? Moisés. Este es el libro segundo de Moisés. ¿Desde qué lugar Moisés está escribiendo? Desde Egipto hasta el monte Sinaí. Y para hacer un breve esquema, tengo un libro aquí que me encanta cómo hace este esquema. Del capítulo 1 al capítulo 6 vemos el tema principal de la esclavitud, de la explotación, del abuso de Egipto contra la nación hebrea. Del capítulo 7 al capítulo 18 vemos la liberación. Vemos la liberación de esta nación por medio de Moisés y de Aarón, que van donde el faraón, y el faraón dice, ya váyanse, y después se arrepiente y dice que no, y las plagas tras plagas hasta la 9ª plaga. Del capítulo 19 al capítulo 31 vemos las instrucciones de Dios en el monte Sinaí. Dice, al llegar a Sinaí, Moisés sube a la montaña para recibir los 10 mandamientos, las reglas de Dios sobre cómo debe vivir su pueblo. Mientras Moisés estaba en la montaña, Dios también le da muchas regulaciones sociales y religiosas para la vida diaria. Además, Moisés recibe los detalles para la construcción del tabernáculo para adorar a Dios. Eso lo vemos del capítulo 19 al 31. Del capítulo 32 al capítulo 34, vemos también que se pone a prueba el compromiso de Dios en el tema en que los israelitas, no contentos con haber salido de Egipto, ¿cierto? No contentos con tener un gran líder, un líder, claro, que podía trancarse el choclo de vez en cuando, pero era un hombre inteligente, era un hombre manso, era un buen pastor, querían levantar a otro líder y ahí adelante, ¿cierto? Bueno, del capítulo 35 al capítulo 40, vemos la construcción del tabernáculo detalladamente, y es así posteriormente como se pasa al libro de Levíticos. Ahora, ¿dónde encontramos a Cristo? Porque se acuerdan que dijimos y me comprometí desde un principio tratar de ver a Cristo, ¿cierto? En todo el Antiguo Testamento, porque nosotros pensamos que, claro, Cristo, la obra, la persona aparece en los evangelios, pero la Biblia habla de él. De hecho, Jesús a los caminantes de Maús en Lucas 24 le dicen, oye, ¿no han leído lo que dicen los profetas, lo que escribió Moisés y lo que dicen los salmos? Todo eso habla y apunta hacia mi persona. Dios liberó a la nación de Israel de la esclavitud egipcia y estableció un nuevo cimiento con la presentación de la ley. El enfoque de Éxodo es doble. 1, descripción de la redención del pueblo de Dios, y 2, la formación de la nación escogida a través de la cual estaría Cristo en el mundo. La ley preparaba a Israel para recibir a Cristo, su prometido Mesías y Rey. Entonces,
¿Qué es la ley y por qué es necesaria la ley que se da aquí precisamente después de este gran escape que ocurre en Egipto y se ve plasmada, ¿cierto?, en el monte Sinaí? Porque la ley viene a moldearnos, a encerrarnos, a guiarnos también y a apuntar dónde nos estamos equivocando. ¿Es necesaria la ley? Por ejemplo, ¿nuestras leyes civiles son necesarias? Por supuesto que son necesarias. Aquí manejan, bueno, sé que hay hartos que manejan. Que hay una señalética que nos diga que la velocidad máxima en carretera es 120 es importante, ¿cierto? Que haya otra señalética que nos digan que, creo que a 50, no sé, en la calle, que es, digamos, no carretera, es 50, ¿cierto? La velocidad, Alexi, ¿sí? Una vez me sacaron un parte porque iba a 90, hermano. Y yo le dije al carabinero, oye, pero si tú andas a 90, pero usted fue el que se tiró para el lado. ¿Por qué es importante? Porque si esa señalética que nos dice que en el centro de Viña se puede andar a 50 no existiera, nos faltarían, ¿cierto?, las personas como yo que andaríamos, si es posible, a 120. Y eso es muy peligroso. Si no existiera esa señalética en el troncal sur que me dice que puedo andar a 120, ¿para qué andamos con cosas? No andamos a 120. Yo ando a 130 de vez en cuando ando solo. Alexis, tú no sé, hace tiempo no manejo, pero cuando andaba ahí en el camión, también andaba ahí más o menos fuertecito, recuerdo aquel entonces. ¿Se imaginan no existieran esas señaléticas? Las carreteras serían completamente, prácticamente carnicerías vivas. Parece que se les fue el internet a los chiquillos. No sé, parece que hubo como un apagón y se desconectaron. Es por eso, porque la ley nos pone límites para cuidarnos de nosotros mismos. Lo mismo ocurre acá con la nación que Dios estaba levantando. Y toda esta ley no era otra cosa para apuntar la actitud y el conocimiento que Cristo iba a establecer posteriormente. Una cosa es leer la ley de forma incorrecta, malinterpretarla para nuestro propio beneficio, y otra cosa es utilizar la ley correctamente para darle la gloria a Dios, lo que tanto Cristo en el Nuevo Testamento se agarró con los fariseos. Edgar, ¿está levantando la mano? Sí, Gustavo, tengo una duda ¿Sí? respecto al Éxodo, justamente por el tema de la ley. Cuando se habla de la ley, estamos hablando específicamente a la ley que Dios le entregó a Moisés en las tablas, que serían los 12 mandamientos, Claro, porque los 10 mandamientos. los 10, perdón. Sí, Lo que pasa es que después, en Levítico, hay otras leyes más que son hartas leyes, claro. ¿ya? Que hay una que me llamó mucho la atención, puede ser, me causó esta gracia, disculpa, que ¿Sí? fue, que se llama Leyes sobre la calvicie, ¿Ya? ¿te fijáis? ¿Sí? Entonces, hay un sinnúmero de leyes por distintas cosas que ocurrían en ese tiempo, ya como afecciones cutáneas hay acá, leyes sobre el moho, hay varias. Entonces me confundí un poco si, si las leyes, cuando hablamos de las leyes, estamos hablando de los 10 mandamientos, también tenemos que incluir a esta. Mira, cuando hablamos de las leyes de los 10 mandamientos se conoce como el decálogo o la gran ley, que en el fondo todas las otras leyes se derivan de aquello, porque imagínate, por ejemplo, el no robar el ganado ajeno, y qué pasa con el castigo cuando pillan a alguien robando aquel ganado, o aquellas leyes y órdenes del autocuidado
de la limpieza, por ejemplo, de lavarse, de alejarse O sea, cuando uno está en, enfermo, en etcétera. el fondo, Se los 10 encierran mandamientos, en el fondo los 10 mandamientos sería la Constitución. una cosa así, una especie así. Correcto. Ahora, los 10 mandamientos es la ley de Dios. Cuando nos referimos a la ley de Dios, nos estamos refiriendo, claro, específicamente al Antiguo Testamento, en esta parte, en estas 10 reglas, en el decálogo, ¿cierto? En el no matarás, no harás Dios ajeno, amar a tu prójimo como a ti mismo, etcétera. Y también tenemos leyes civiles que aparecen en el libro de Éxodo y de Levítico también. Leyes civiles, leyes que Dios da a la nación para formar la nación, porque toda nación contiene ley. ¿Ok? No existe una nación que no tenga en su constitución un reglamento que se deba de cumplir, y quien no cumpla está atentando en contra de la ley. Y también hay que distinguir las leyes ceremoniales. Hay leyes ceremoniales que eran exclusivamente para la nación de Israel. Por ejemplo, una ley ceremonial era la ley, por ejemplo, que no permitía el tatuarse. ¿Ok? En ese entonces, ¿por qué? Porque cuando habla del tatuaje, el Levítico capítulo 17, si la memoria no me falla, está hablando de que era una ley ceremonial en el sentido de que se refiere al tatuaje en, digamos, en homenaje a un muerto. A eso está hablando, en homenaje a un muerto, porque arriba prohíbe en que no se corte el pelo ni se toque la barba para recordar a un muerto, y también no te va a dibujar, ¿cierto?, en tu cuerpo, tatuarte la imagen de un muerto. No, esa es una ley ceremonial, no es una ley ni civil, ni está en el decálogo directamente. Por eso también las leyes, digamos, ceremoniales de ir al matar una vez al año un animal, de tomar su sangre y que fuera derramada, ¿cierto? Era una ley ceremonial, y eso ya no cuenta para nosotros, porque Cristo precisamente vino a abolir aquella ley que ninguno de nosotros podíamos cumplir, y si nos esforzáramos por cumplirla nunca también la otorgaríamos. En su contexto, Dios estaba levantando una nación, y en ese contexto se entregaron esas leyes ceremoniales y algunas civiles. Ahora, la ley moral de Dios, que es este decálogo de los 10 mandamientos, es la que rige universalmente en toda área y en toda esfera humana. Es una ley universal. En todas partes del mundo sabemos que matar es malo. Asesinar a una persona es malo. Sea quien sea, piense como piense, venga de donde venga, es horrible asesinar y derramar sangre inocente, porque eso es una ley que el Señor ha puesto, ¿cierto? Y algo ocurre cuando hay una persona y dispara fríamente y mata y se ríe. No hay algo bien ahí, no hay algo normal, digamos, porque es una señal de que somos imagen de Dios. Entonces, todos estamos bajo esa ley, la ley moral, la ley del Señor. Por eso Cristo vino a cumplir toda aquella ley, para que nosotros hoy en día, cuando violamos aquellas leyes, cuando deseamos, por ejemplo, somos egoístas contra nuestro prójimo, cuando no hemos amado al Señor como lo primero, cuando hemos mentido, cuando hemos robado, bueno, si alguno de ustedes ha pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, porque su sangre preciosa nos limpia, y no es la sangre de un cordero que hay que matar, sino que es la sangre del cordero del Hijo de Dios, que ya fue muerto en la cruz por nosotros. Nos libra de aquella ley, pero no nos libra del castigo de aquella ley aquellas personas que están sin Cristo. No sé si se entiende, Edgar. Más que completa la explicación, Gustavo. Súper Ya, bien. perfecto, perfecto. ¿Hay alguna duda, Rodrigo, que no sé, que puedas tener, algo que te haya quedado dando vueltas? No, ninguna. Lo único que no alcancé a notar del capítulo 19 al 31, ¿a qué se refería? ¿La tenías por ahí anotada? Las instrucciones que Dios da en el monte Sinaí.
donde están las instrucciones de parte de Dios, al monte Gracias. Sinaí, donde aparece también el decálogo, etcétera, y un sinfín de, bueno, sí, tienen de leyes y de estatutos que Dios va añadiendo. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal del libro del Éxodo? El mensaje principal, después de esos 400 años, ¿cierto?, de haber estado ahí como esclavos, pasando momentos difíciles y anhelando la libertad, ellos tenían que adaptarse a su nueva forma, a su nuevo estilo de vida libre, porque ya no eran una nación subyugada ni un pueblo subyugado a otra persona, tenían que ir adaptándose. Fueron más de 400 años de esclavitud. Entonces, la esclavitud en Egipto, si lo vemos desde esa óptica, tenía sus beneficios, ya que ese país era el centro del mundo en aquel momento. Toda riqueza y sabiduría de la tierra fluía a través de Egipto. Aunque los israelitas habían sido tratados duramente, tenían comida, tenía un techo también donde dormir. Ahora, tras ser liberados de la esclavitud de Egipto, los hijos de Israel a menudo miraban con añoranza hacia atrás, hacia los días de esclavitud, olvidando que habían sido tratados de forma tan inhumana. Y es por eso que llegan a ese punto del mar donde venían persiguiéndolos Faraón y su ejército, y dice, ¿sabes qué, Moisés? Ahora que somos libres, no queremos ser libres, y volvamos atrás, volvamos a ser ciertos esclavos. A ese nivel de sometimiento y de indignidad llegó el pueblo de Dios. Entonces, Dios, para levantar el ánimo, para levantar, ¿cierto?, esto de decir, no, pues nosotros somos el pueblo de Dios, envía a este líder llamado Moisés y le da estas leyes civiles, estas leyes ceremoniales y todo, digamos, lo que conocemos para que ellos vivan de manera digna y libremente. Daniela. Sí, pastor, quería preguntarle algo. Tengo entendido que cuando Moisés subió al monte a buscar las tablas, mientras estaba el pueblo abajo, hicieron como un toro de oro y una cosa así. Y dentro de las leyes que están escritas salen el no adorar imágenes. Correcto. Pero eso ya se lo había dicho Dios antes al pueblo. Mira, cuando Dios, bueno, esto ocurre a lo largo de un poquito más de 40 días que está Moisés en la presencia del Señor en el monte Sinaí. Entonces, ¿qué ocurre? Dijeron los que estaban abajo, el pueblo y el sumo sacerdote y Aarón, oye, ¿sabes qué? Moisés parece que se murió, o Dios quizás lo mató, o se lo llevó. Entonces tenemos que levantar un líder y tenemos que tener ahora un Dios, porque si Dios se llevó a Moisés, quizás nosotros nos quería, entonces levantemos este becerro de oro. Reunamos el oro que nos dieron los egipcios por salir de sus tierras, y creemos este toro, este becerro de oro, y le adoremos. Ahí Moisés después baja, se enoja y todo el tema. Dios le había dejado claro al pueblo ya que ellos no podían hacerse imagen de otro Dios. Cuando Dios los saca, vemos esto aparece entre el capítulo 19 y el capítulo 34. En este transcurso vemos que Dios levanta también el sumo sacerdocio, y coloca y establece un hombre que era el hermano de Moisés llamado Aarón. Y resulta que Aarón ya estaba estipulado como el sumo sacerdote, quien tenía que hacerse cargo mientras Moisés no estaba. Y Dios le había dejado claro también las leyes y la descendencia de Leví, porque de ahí viene, cierto, Aarón, de la tribu de Leví, que fue esta tribu apartada para el servicio en el templo y los sacrificios y las leyes. Ellos tenían en claro todas las cosas que tenían que hacer, desde adorar al único Dios vivo y verdadero, desde cómo vestirse, cómo hablar, cómo comportarse y cómo actuar cuando ellos estuvieran ante la presencia del Señor.
Y todo eso se lo echaron al bolsillo por miedo, por temor, y levantaron un becerro de oro y dieron rienda suelta. Pues entonces ahí es donde Moisés se enoja y quiebra las tablas del decálogo que Dios ya le había dado. ¿Sí, Dani? ¡Ay! Ya. Ay, sí, gracias, pastor. Ya, perfecto. Tenía duda si era como de antes o después. Sí, mira, se había aclarado, se había dicho, ahora no estaban escritas porque Moisés las fue a buscar escritas, ¿ok? Pero de que se conocía, de que era conocimiento público, de que había sido publicado en el diario oficial el día anterior, estaba. Perfecto. Ahí está Tadeito. Que el Señor bendiga a Tadeito. Bien. ¿Qué lecciones podemos sacar de toda esta historia en el libro de Éxodo de forma aplicativa? Bueno, Dios oye el lamento de su pueblo. ¿Se acuerdan que ellos se habían olvidado de Dios? Ellos habían apartado su mentalidad esclava, y dice en Génesis, en Éxodo capítulo 2 al final, que ellos se acordaron de Dios y empezaron a clamar. Perdón, capítulo 3. Y Dios oyó el clamor del pueblo. Ahora, la preparación para el liderazgo espiritual también lleva su tiempo. No es que de la noche a la mañana, por ejemplo, ustedes, los futuros líderes de la iglesia, los futuros líderes, ¿cierto?, de jóvenes que pueden haber aquí, de niños o pastores, no sé, Dios nos puede sorprender. No es de la noche a la mañana, pues. No es que un día, oye, sentí ganas de ser pastor y soy pastor. O no es cosa de que, oye, soy hijo de pastor, no tengo otra opción, voy a ser pastor, voy a heredar. No, no se trata de eso, sino que toda la preparación, todo este llamado al liderazgo, a estar, ¿cierto?, a ir, a hablarle a ustedes, tiene un tiempo de preparación, sin duda alguna. No es que Moisés de la noche a la mañana se haya convertido en el gran líder que fue, sino que tuvo una larga preparación, ¿ya? Así que si alguien de verdad desea y siente en su corazón, no sé, el pastorado o el trabajar, también tiene que sentir el deseo de prepararse para aquel acontecimiento. Porque yo les soy sincero, y aquí como estamos en confianza, pucha, estoy grabando, ya no importa. Yo no quería ser pastor, yo hice todo lo posible por no seguir, digamos, por ser pastor. Yo tenía en mente estudiar y terminar una carrera y desenvolverme en ese mundo laboral y apoyar la iglesia, quizás como lo hace la mayoría de afuerita, ir el domingo, el miércoles, entregar mi ofrenda, y estamos. ¿Por qué? Porque yo crecí viendo a mi papá sufrir mucho por el pastorado, por el liderazgo. Vi mucha traición, vi también errores, entonces no exponer a la familia, los tiempos, etcétera, a eso yo dije, no va conmigo. Hasta que cada día eso se fue intensificando, y hasta que literalmente en un momento de mi vida, y fue joven porque usualmente no, yo cuando tenía, no sé, 56 años tomé no sé, me ungieron pastor, pero lo mío fue a los 24 años, súper joven. Y a los 24 años sentí que me pusieron contra la espada de la pared, literalmente. Y siempre supe que no es algo, digamos, fácil, y es algo que requiere también mucha preparación. Así que insto, si hay alguien que está después mirando el video o está presente aquí en la clase, no va a ser fácil porque va a requerir mucho tiempo de preparación. Hay que prepararse. Cada llamado de parte de Dios a la obra, algún ministerio en particular, viene también con esas ganas y esos deseos de querer prepararse para aquel momento. Cuando Dios los selecciona para una tarea, no se acepta ningún tipo de excusas. Quizás hay algunos de ustedes que el Señor lo está llamando y le están dando, ¿cierto?, la vuelta todavía al tema. Ayer hablaba con, no voy a decir su nombre,
para no exponerlo, pero hablaba con un joven todavía, joven adulto, que yo veo que esa persona tiene una gracia, tiene un talento innato para hacer reír a los niños y que a los niños les caiga bien. Él está casado y tiene una hijita. Y Daniel, cuando lo ve, se acuerda de él y lo pasa tan bien. Y yo le decía, ¿sabes que tú estás pero pintado para estar en la escuela dominical, para enseñar de forma didáctica la Biblia a los niños? Porque a los niños sí le quedan, a los niños no les podemos pasar estos tipos de libros, ¿cierto? Y hacer estas videollamadas. No, los niños son niños y hay que enseñarle el mensaje a su edad, adaptarse a su edad y a sus limitancias. Y esta persona tiene ese llamado, pero así tan ahí, y estuve hablando con él a ver si se anima a ser, claro, profesor de la escuela dominical, y ahí dijo que lo iba a pensar, pero cuando Dios coloca y nos designa una tarea, realmente no existen las excusas, incluso hasta porque Moisés tenía el tema, ¿cierto?, de su forma de hablar, esa limitancia. También tenía una limitancia quizás de socioeconómica, porque digamos que los pastores del desierto tampoco son, no sé, por los tenían sueldo de un abogado, no, pues si era gente, la mayoría de los pastores eran muy pobres. Vemos la historia también de cómo Cristo utiliza la imagen de un pastor y no se declara un rey para enseñarnos cómo Él ama a sus ovejas. De manera maravillosa esa paradoja. Dios exige también que se le adore de todo corazón y completamente y exclusivamente. Vemos que, Ale, levantaste la mano. Sí, pastor, solamente para complementar lo que dice, porque si bien es cierto el libro de Éxodo nos muestra claramente de que Dios no necesitaba una persona, como decía Edgar, a lo mejor con mucha elocuencia, o un tipo que fuera un caudillo pero reconocidísimo, porque Moisés pasó por eso, y aunque fue reconocido entre todo el país, por decirlo, Dios lo tuvo que llevar igual al desierto para enseñarle lo que realmente tenía que aprender, y que era entender los designios de Dios y lo que Él quería enseñarle a Israel, en el fondo. O sea, Dios no necesitaba que fuera un gran caudillo, sino un corazón dispuesto. Correcto, un corazón dispuesto, un corazón, digamos, manso. Y de hecho, dice la Biblia, que no existió hombre más manso en la tierra que Moisés. La actitud, como hay una película, creo, o un libro, no sé, la actitud lo es todo. Hay un eslogan por ahí que se me vino a la mente. Personaje importante, esto me había faltado, me le salté. Por supuesto Moisés, ¿cierto? María. ¿Quién era María? Era también, como ahí aparece en Éxodo 2, versículo 7, y en Éxodo 15, era la hermana mayor de Moisés, y también era una mujer que profetizaba. Otra persona, otra mujer que jugó un papel importante era la hija de Faraón, la madrastra de Moisés, que fue la princesa que rescató al bebé Moisés desde las aguas y lo adoptó. Otro hombre importante también en Éxodo, el suegro de Moisés, Jetro, un hombre que estuvo con Moisés, que lo apoyó también. Otra persona importante, Aarón, el primer sumo sacerdote de la nación de Israel. Otra persona importante, ¿quién más podría ser? Faraón, Faraón, el antagonista de la historia, el antagonista que permite ver y disfrutar con mayor claridad la persona de Moisés en la historia. Y también alguien muy importante que aparece, es mencionado, y de hecho tiene un libro después con su nombre, Josué. Josué es mencionado ya en el libro de Éxodo. Ahí en Éxodo capítulo 17
verso 9, está la lista de este líder militar que era como la mano derecha, era como un general que tenía este líder Moisés, porque Moisés no era un hombre hábil de espada, que Moisés hasta, no sé, los niños quizás le pegaban paso en ese sentido, pero Dios también levanta un líder militar porque en aquel entonces, bueno, sabemos cómo es la historia de la civilización, si hasta 100 años, bueno, ¿hace cuánto terminó la última guerra aquí que podríamos nosotros conocer a nivel occidental? Bueno, es que la Guerra Fría, no sé si colocarla como en una guerra, puede ser la Guerra de Vietnam, quizás como el acontecimiento bélico que involucra un país del occidente. Las Malvinas también, cuando los ingleses se fueron con todo en la década del 70, ¿cierto? Contra los argentinos. Yo creo que la invasión a Irak. Claro, también la invasión ahí a Irak. Y bueno, y quizás también, sí, dejémoslo así. Si para nosotros hoy en día es chocante sí o no, que hay una guerra contra, no sé, el día de mañana, ¿se imaginan? El ejército peruano invade y quiere volver a hacer suyo Arica, los militares van a ir, y eso es chocante hoy en día, pues súper fuerte. Pero hace 100 años atrás no era chocante ni fuerte, pues. Imagínense, 500 años atrás era algo cotidiano. Ahora vayámonos 3000 años atrás, militarmente hablando, era lo más normal del entonces tener líderes militares y en su contexto ellos iban a ir a recuperar una tierra que habían perdido, y el gran líder ahí fue Josué, porque Moisés no servía mucho, digamos, como militar, sino que como líder. Ahora, para ir finalizando, porque ya no hemos pasado, hagamos algo, dejemos tarea, ¿se animan o no? En 10 minutos la hacen, en 10 minutos hacen las tareas. Les voy a dar 4 preguntas que van a tener que contestar la próxima clase. ¿Les parece? ¿Sí? Ahora, sí, no es necesario que la hagan tan detalladamente, sino que, sí, bien Micha, ahí levantando la manita. Ya. Pregunta número 1. ¿Por qué no encontramos registros históricos egipcios de la devastación de las plagas, de la derrota del ejército y de la huida de Israel que describe el libro de Éxodo? ¿La vuelvo a repetir? Ya. ¿Por qué no encontramos registros históricos egipcios sobre la devastación de las plagas, la derrota del ejército egipcio y la salida de Israel de Egipcio como lo vemos en el libro de Éxodo? ¿Se entiende la pregunta, cierto? Ya. Pregunta número 2. Bueno, tenemos el milagro de la zarza, tenemos también las 10 plagas, tenemos el mar, todos estos milagros extraordinarios, ¿cierto? La pregunta es la siguiente: ¿cómo
podemos en el siglo XXI pensar en los asombrosos milagros que relata el libro de Éxodo con tanta naturalidad? ¿Cómo podemos en el siglo XXI pensar en los asombrosos milagros que relata el libro de Éxodo con tanta naturalidad? De hecho, hay hasta canciones, ¿cierto? El poderoso de Israel y Jehová es mi guerrero y echó a la mar los carros del faraón y son naturales para nosotros, hasta las cantamos. Pero ¿cómo es posible, cierto? Tercera pregunta. Los 10 mandamientos, ahora la pregunta, ¿son expectativas pasadas de moda o son mandatos divinos? ¿Los 10 mandamientos son expectativas pasadas de moda o son mandatos divinos? Y la última pregunta. Bueno, cuando nosotros leemos Génesis, o sea, Génesis, estoy clarito, cuando leemos Éxodo, capítulo 35 al 40, ustedes cuando lo lean se van a ver que hay un detalle, pero minucioso, de la construcción del tabernáculo, pero así detalle, muy en detalle. Y esta es la pregunta, ¿por qué tantos detalles específicos sobre el tabernáculo? ¿Por qué tantos detalles específicos sobre el tabernáculo? ¿Qué significan para nosotros hoy? ¿Los tienen, cierto? ¿Sí? Ya, bien. Bien, la próxima semana vamos a revisar esa tarea. Bueno, no es obligación que la hagan, pero, o sea, nos va a bendecir hacerla. Nunca va a estar de más el hacer. Así que, para que la piensen, reflexiones, y si Dios quiere, la próxima semana, el próximo jueves, seguimos con el libro de Levíticos, que parece ser una lata leerlo, en el sentido de que tanta ley, tanto es como que ocurre, pero vamos a descubrir cómo obra ahí ya el plan de redención que está apuntando a Cristo en el Nuevo Testamento, desde el libro de Levíticos. Así que eso, amados hermanos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Nadie quiere levantar la mano? ¿Todo bien? Entonces vamos a detener la grabación.